Todo esto tiene que haber empezado entre 2018 y 2019. No lo recuerdo exactamente, pero fue antes de la pandemia. Yo estaba durmiendo y soñé que se me caían un par de dientes. No recuerdo el contexto ni nada parecido, pero de que se me cayeron los dientes en el sueño tengo el recuerdo muy claro. Cuando desperté, me levanté como lo haría en cualquier día normal. Bajé al primer piso, saludé a mi madre y mientras me arreglaba en un espejo que hay ahí en el living, le comenté lo que había soñado. Cuando terminé de decírselo, noté que hubo un silencio tenso muy raro. Me di vuelta para ver su reacción y nunca antes la había visto tan afligida. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, se acercó y me dijo que eso era muy malo. Sin saber qué estaba pasando, yo le pregunté por qué. ¿Acaso soñar con que se te caen los dientes significaba algo malo? Y ella me dijo que sí, que significaba muerte o algo muy grave para alguien cercano. Nunca había escuchado algo parecido y le dije que ojalá no pasara nada, que quizás solo había sido un sueño como cualquier otro. A la mañana siguiente desperté y cuando bajé al primer piso vi que mi mamá hablaba por teléfono un poco preocupada. Me acerqué para preguntarle lo que había pasado y unos segundos antes de que ella cortara escuché que dijo: "Sí, se entiende, sí, ya estaba muy viejito". Cuando terminó de hablar le pregunté qué había pasado. "Falleció un tío, ya estaba viejito". "Mamá, ¿y estará relacionado con mi sueño de los dientes?". "Puede ser, pero quizás es solo una coincidencia". Pero no lo fue. Esa no fue la única vez. Pasaron un par de semanas y volvió a ocurrir. Desperté esa mañana y le conté a mi mamá que había vuelto a soñar que se me caían los dientes, pero ella me dijo que no me preocupara, que quizás solo había sido una pesadilla, pero pude notar que solo lo dijo para tranquilizarme. Que yo haya soñado esto nuevamente la preocupaba. Yo no quise darle importancia. Quizás la vez anterior solo había sido una coincidencia y ese día hice mi vida como lo haría cualquier otro. Hasta que en la noche empecé a notar que había mucho movimiento en mi casa. Yo era más joven y pasaba la mayor parte del tiempo en el segundo piso, en mi pieza, jugando todas las noches, pero a eso de las 11 llegó una de mis primas muy cercana con su bebé para decirnos que un familiar por parte de su pareja había tenido un accidente. Finalmente y sin querer después supe que él se había quitado la vida. En ese momento no recordé lo que había soñado y menos se me pasó por la cabeza pensar que había predicho la muerte de alguien. Días después y de la nada recordé lo que había soñado y lo relacioné con la muerte de esa persona. Le conté a mis amigos cercanos, pero terminamos bromeando y molestando de que era un don o algo parecido, pero nada de qué impresionarse si solo había pasado 2 veces y que lo más probable es que fuera solo una coincidencia. Con este segundo sueño empezó a darme vueltas en la cabeza que algo extraño pasaba cuando soñaba que se me caían los dientes. Nunca podré olvidar ese día del padre. Por tercera vez soñé que se me caían los dientes y como en los 2 sueños anteriores no podía recordar cuál era el contexto de todo esto. Lo único que recuerdo es que me metía los dedos dentro de la boca y como si nada se me salían los dientes. Cuando desperté me levanté y partí rumbo al trabajo. Yo soy de La Serena y recuerdo que ese día, como cualquier otro día de agosto, estaba todo nublado. Habían pasado un par de horas desde que había llegado al trabajo cuando en el grupo de WhatsApp de la familia avisan que en un accidente ocurrido en Avenida Sloan, camino al Valle de Elqui, había fallecido uno de nuestros familiares. Él chocó con un camión y su muerte fue instantánea. En la noche, cuando llegué a mi casa, saludé a mi mamá y lo primero que hice fue contarle lo que había soñado. Mientras hablábamos, tenía una sensación de tristeza muy grande. Muchas personas de confianza sabían que cuando yo soñaba que se me caían los dientes, algo iba a pasar. Algunos creen que es un tipo de don, pero ¿qué clase de don te hace soñar algo así? Imagínate lo que es saber que algo grave va a pasar en tu familia, pero sin poder evitarlo porque realmente no sabes a quién le pasará. La última vez que soñé que se me caían los dientes, pasaron un par de días y nos avisaron que una tía de mi madre, una abuelita que ya tenía unos 96 años, había tenido un accidente de tránsito, pero no fue tan grave. Ella quedó bien. No le pasó nada, pero no deja de ser un accidente que pudo haber sido fatal.
Para terminar, Felipe y comunidad, les dejo la siguiente duda. ¿Tener este tipo de sueños es un don o una maldición? Espero sus comentarios y les dejo muchos saludos. Hace mucho te quería contar algo que nos pasó junto a mi señora en la casa que vivimos hasta hace unos 3 o 4 meses atrás. La casa en la que vivo actualmente está a 3 casas de la anterior. Cuando tuvimos que dejarla, esta casa la estaban vendiendo y como yo conocía a los dueños, les pedí que por favor me la rentaran porque nosotros no teníamos las condiciones para comprarla. Ellos me pidieron que los dejara pensar acerca de esto, pero como éramos vecinos hace algún tiempo del barrio, aceptaron y nos vinimos a vivir acá. Ahora te contaré por qué tuvimos que irnos de nuestra casa anterior. Mi señora es muy perceptiva con algunas cosas. Ella no se lo dice a todo el mundo, pero ella sabe cuando las energías son de una forma o de otra. Mi señora sabe de inmediato cuando estoy bajoneado, enojado o cuando algo me afecta. Ella se acerca y me pregunta qué me pasa. No sé si lo ve en mi cara o lo presiente. Aún no le encuentro ninguna explicación. Yo soy completamente distinto. Igual me han pasado cosas y tú eres testigo, además de las conversaciones que hemos tenido, pero de alguna forma todo lo que me ha pasado es más empírico, ¿me entiendes? En cambio, mi señora no. Ella es más de sentir las cosas. Cuando llegamos a la casa todo partió bien. Con los dueños teníamos una muy buena relación. Ellos venían todos los meses a buscar el dinero del arriendo y se quedaban a conversar. Intercambiábamos puntos de vista de muchas cosas. Algunas veces no estábamos de acuerdo, pero siempre todo lo que hablábamos era con respeto. Hasta que un día la señora del dueño de casa cambió su actitud. Con mi señora los dos nos dimos cuenta y no sabíamos a qué se debía. Esta señora cada vez que la veíamos nos decía que quería vender la casa y le empezó a decir a su marido que nos sacara para poder venderla. Para nosotros la situación se volvió compleja, ya estábamos acostumbrados a vivir ahí y además no teníamos a dónde cambiarnos. Todos los meses cuando venía a cobrarme el arriendo nos amenazaba con que teníamos que irnos, lo que nos hizo empezar a buscar un nuevo hogar en otro lado. Seguían pasando los meses y ya las amenazas no solo eran cuando venían a cobrarnos el arriendo. Comenzó a mandarnos mensajes por Facebook y WhatsApp de que a fin de mes quería la casa desocupada y que teníamos que irnos porque la irían a ver. Quizás algunos de ustedes piensen que con mi señora nos estábamos aprovechando de alguna forma, pero el contrato lo teníamos firmado con su esposo y él, ante nuestra responsabilidad de los pagos mensuales y de cómo manteníamos su casa, nunca nos pidió que nos fuéramos. En realidad, él ni siquiera quería venderla. Llegó un punto en el que con mi señora decidimos que era hora de dejar la casa. Estábamos aburridos de que esta mujer nos molestara y fue ahí cuando tomé la decisión de hablar con el señor que estaba vendiendo su casa en el mismo barrio en el que vivíamos y me la arrendara, como te decía hace un rato. Pero antes de que dejáramos la casa, mi señora tuvo unos sueños muy extraños. En mi lado de la cama tengo un velador y en el otro lado, el de mi señora, no hay velador porque no entra. Ella solo tiene una lamparita sobre su cabeza. Esa noche, en su sueño, ella despertó inquieta. Yo estaba durmiendo de costado mirando hacia el velador y ella vio que sobre el velador había una entidad femenina en cuclillas horrenda y que estaba con la boca entreabierta mirándome fijamente mientras yo dormía. Esta entidad no hacía ni un gesto ni un solo ruido. Solo estaba ahí mirándome fijamente hasta que se percató de que mi señora la estaba mirando. Levantó lentamente su cabeza, cruzó miradas con mi señora y debido al pavor que le hizo sentir su mirada, despertó. Despertó muy angustiada, prendió la luz y comenzó a moverse en la cama. Yo me di cuenta de que algo estaba pasando y le pregunté qué era, pero no me quiso decir. Se levantó prácticamente llorando y se fue al baño. Yo sabía que no me diría, aunque fuera muy insistente, así que después de un rato me quedé dormido. Pasó una semana y volvió a soñar exactamente lo mismo, pero esta vez sí me contó lo que había soñado porque estaba muy preocupada. Su primer sueño, ella no lo relacionó con nada extraño, solo había sido una pesadilla muy real, pero en este segundo sueño ella pudo ver mejor la cara de esta entidad femenina y se parecía mucho a la mujer del dueño de la casa. La misma que nos pedía insistentemente que nos fuéramos.
Ella me contó que en su sueño, esta cosa horrible que estaba en cuclillas sobre mi velador me miraba fijamente como si de esa forma me robara la energía y que además su pelo era rojo, del mismo tono que ocupaba la esposa del dueño de la casa. Conociendo a mi señora, le pregunté qué podía significar su sueño y ella me dijo que era la señal para que nos fuéramos de ahí lo antes posible, que esta mujer estaba tratando de hacer algo y que todo podía terminar muy mal para nosotros como familia. Y eso hicimos. Un par de días después ya no vivíamos ahí. En la casa en donde estamos ahora no hemos tenido ningún problema. Mi señora nunca más volvió a tener esos sueños horribles. Como seguimos en el mismo barrio, algunas veces nos encontramos con esta mujer y cuando ella nos ve agacha la cabeza y no nos mira por nada del mundo. Irnos de su casa fue la mejor decisión que pudimos tomar. Mi nombre es Chris y cuando tenía 17 años, una noche tenía insomnio y no podía conciliar el sueño. En algún momento debo haberme quedado dormido porque aparecí en una especie de sala de hospital muy limpia e iluminada con un grupo de 12 personas que parecían estar muy confundidas. Por alguna razón se me ocurrió preguntarle la hora a una anciana y antes de que ella me respondiera, un joven de piel muy pálida, pelirrojo y de dientes afilados, le interrumpió y levantó la voz para preguntarle a todos los que estaban presentes: ¿Quién es el que me voy a llevar a la eterna oscuridad? Tú no te llevarás a nadie, no eres real, solo eres parte de este sueño, al igual que los demás que están en esta sala. Cuando dije esto, todos me miraron de forma extraña y desaparecieron, dejándome solo junto a este monstruo que empezó a hacerse cada vez más alto, mientras sus ojos se oscurecían hasta volverse completamente negros. Su piel dejó de ser pálida y pasó a tener un tono grisáceo y algo arrugada, tal como si fuera la piel de un cadáver que está empezando a descomponerse. El miedo se apoderó de mí cuando, con un dedo inexplicablemente huesudo y largo, me señaló y me dijo: Tú vendrás conmigo. Esto me hizo reaccionar y empecé a correr. Mientras lo hacía, a medida que avanzaba por el hospital, los pasillos empezaron a deteriorarse como si el paso del tiempo hubiera aumentado su velocidad de una forma muy acelerada. Ahora corría en medio de un hospital abandonado. En un momento de mi huida, miré hacia atrás y vi que esta cosa venía acercándose demasiado rápido. Despierta. En cualquier momento me alcanzaría. Así que decidí esconderme en un cuarto que estaba a mi derecha. Entré y cerré la puerta. La habitación estaba prácticamente a oscuras. Estaba buscando algún lugar por el cual escapar cuando este ser de un golpe derribó la puerta y entró. Te propongo algo. Me transformaré en lo que más quieres y si logras acariciarme te ganarás tu libertad. No tenía otra opción, así que terminé aceptando. Este ser comenzó a transformarse en un perro, en un pastor alemán. Empezó a retorcerse y mientras lo hacía, se escuchaba claramente cómo sus huesos se quebraban para poder tomar su nueva forma. Era un pastor alemán, pero el color de su pelaje era muy apagado. Sus ojos eran de color rojo y muy grandes, parecían a punto de salirse de sus cuencas. Estaba a punto de acariciarlo cuando escuché una voz que me pareció conocida. De aquí no te vas. Creo que la criatura se sintió amenazada por esta voz. Esto la hizo distraerse y en ese momento de distracción aproveché para salir corriendo. Cuando estaba a punto de salir por la puerta, esta criatura me atravesó el pecho con una especie de lanza. El dolor fue tan intenso y tan real que me hizo despertar. Todo había sido una pesadilla, pero seguía sintiendo un dolor inmenso en mi pecho, como si en realidad esta criatura me hubiera atacado. En el momento en el que abrí los ojos, mi hermano estaba a mi lado y pude notar lo desesperado que estaba. Él intentó de todo para despertarme, pero casi no lo logra. Muchas veces he pensado qué fue lo que realmente pasó esa noche. ¿Fue solo un sueño? ¿Fui atacado por un demonio? Hasta el día de hoy no tengo respuesta. Hace unos 5 años atrás tuve una novia y fue una relación muy intensa. Ella era bastante posesiva y tenía muchas crisis. Era borderline diagnosticada, pero nunca le di mucha importancia. El amor era más fuerte. Cuando llevábamos 1 año de relación, ella quedó embarazada. Todos en nuestra familia estábamos muy felices y yo más aún con la esperanza de que pronto nos volveríamos padres.
Casi llegando al tercer mes de embarazo, por el trabajo me salió un viaje a Estados Unidos que era solo por unas semanas, pero ella se enojó muchísimo, principalmente porque la dejaría sola con el bebé. Al día siguiente la llamé para saber de ella, pero no me contestó. Estuve todo el día llamándola, pero su teléfono siempre sonaba apagado, hasta que cerca de las 11 de la noche mi teléfono sonó y era ella. Contesté y del otro lado de la línea solo se escuchaban llantos. Le pedí que se calmara y que me dijera si le había pasado algo, si estaba bien, pero ella no dejaba de pedirme disculpas. Yo no entendía nada hasta que me dijo que se había tomado unas pastillas para interrumpir el embarazo. Ella abortó a nuestro bebé. Caí en una depresión profunda. Prácticamente no dormía y cuando lo hacía despertaba llorando. Incluso en algún momento llegué a pensar en atentar contra mi propia vida. Obviamente la relación se terminó. No pude aguantar lo que ella nos hizo. Lo peor de todo fue que durante 3 meses, cuando lograba conciliar el sueño, soñaba con mi bebé. De hecho, soñé tantas veces con él que incluso llegué a dibujarlo. Me sabía de memoria los detalles de su carita, y uno de los que más me llamó la atención fue que tenía un lunar muy característico. No podía creer la crueldad de mi mente, que me hundía cada vez más soñando con la cara de mi pequeño que me miraba sonriendo. Estos sueños eran hermosos y terribles al mismo tiempo. Solo con terapia y pastillas logré salir adelante. Luego de 3 años, inicié otra relación y al año mi polola quedó embarazada. Cuando mi hijo ya tenía un par de meses, estaba tomándole fotos y tuve una suerte de déjà vu. Vi la foto que le había tomado y fue como si ya la hubiera visto en esa pose, y además tenía un lunar que ya conocía de antes. Durante los 3 meses más horribles de mi vida no estuve soñando con ese bebé abortado. Estaba soñando con mi hijo que nacería 3 años después con su misma carita y su mismo lunar. Por mucho tiempo pensé que esos sueños eran una tortura, pero en realidad eran un mensaje de amor sobre todo lo bueno que me esperaba en el futuro. Hoy mi hijo tiene 3 años y me hace el hombre más feliz del mundo. Todo está escrito. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.